Lo que vemos aquí es que mediante la redención, pero ¿qué es la base de la redención? Es el Mesías, Jesús. Entonces este es el cambio que Pablo ha indicado a través del libro, que ya el cumplimiento ha llegado en Jesucristo, que somos redimidos en Jesucristo y el pacto ya se establece a base de la fidelidad, pero con la ruptura del pacto, la redención de Jesucristo es lo que restaura este pacto que tenemos con Dios. Entonces, ¿qué dice él en cuanto a esto? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Fíjense, propiciación, ¿qué implica este? Tenemos varios datos, aún escritores antiguos escribiendo de la necesidad de practicar, de pues satisfacer a los dioses por medio de varios intentos. Por ejemplo, ahí en el tiempo de Decius, a mediados del tercer siglo, están ya celebrando los 1000 años de Roma como ciudad. En ese entonces, él piensa que debido a varias cosas ocurriendo, fenómenos naturales, terremotos, cosas así, que alguien ha hecho algo en contra de los dioses. Y él está buscando los culpables que no quieren satisfacer a los dioses. Y esta es la primera persecución a nivel de todo el imperio en contra de los cristianos. Porque él dice que los cristianos son ateos porque no creen en los dioses populares. Entonces, al no creer en esto, son acusados de ser ateos y son perseguidos, pero a nivel de todo el imperio. Este se hace porque estos no han propiciado a los dioses. ¿Me entienden? Es un asunto clave para la cultura greco-romana, de hacer propiciación, es decir, calmar la ira del Dios, de los dioses en su sentido. Es una posibilidad para el trasfondo de esta palabra. Por eso ellos escogen propiciación, porque es el entendimiento común en el ambiente greco-romano. Pero por el otro lado, ¿qué es el contexto en el Antiguo Testamento? Ahí es donde encontramos un poco de choque. Porque en el Antiguo Testamento cabe mejor con el sentido de la ley tabernáculo, más quizás la idea de expiación. Expiación, que ocurre para tratar con los pecados en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacen en el día de holocausto? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué ocurre con los pecados? Y son ¿qué? Mandados fuera con ¿verdad? Este no sería pues matar a uno para aplacar la ira de los dioses. Sería más como contar que Dios mismo acepta fue mandado pues allá. Hubo también sacrificio, pero fue mandado. Expiación entonces no tiene que ver tanto con la ira de un Dios, sino con restablecer un pacto con este Dios por medio del arrepentimiento y el perdón. El día del holocausto fue un día para que todo el país esté en ayuno. Ocurre hoy día también que ellos pues busquen la cara de Dios con arrepentimiento. Entonces no es tanto que alguien debe ser sacrificado. Entonces, ¿cuál de estos trasfondos está usando Pablo? Y también tenemos el asiento de misericordia. Y algunos opinan que este es el trasfondo de la palabra aquí, porque no es una palabra tan usada en la Septuaginta. Puede ser el sitio donde encontramos misericordia, pero por eso hay bastante discusión en cuanto a esta palabra.
El uso común para el Imperio Romano fue propiciación. Por eso en su texto ustedes tienen propiciación. Según el Antiguo Testamento, probablemente cabe mejor la idea de expiación. En el hebreo, ¿cuál es la frase? En el griego. En el griego, hilasterion, como se ve para los que leen un poco de inglés, la manera por la cual los pecados son perdonados, y ellos dicen expiaciones desde las sociedades bíblicas. Entonces, Él es la manera por la cual nuestros pecados son perdonados. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál fue el emperador que comenzó la persecución? Decias. D-E-C-I. Decios quizás. Decios en español. Decias en latín. A mediados del tercer siglo, por ahí, no fue 250 exactamente, pero más o menos en este tiempo. Voy a mostrarles el uso de este al nivel más popular. En la literatura greco-romana, lo que sirve como instrumento para ganar el bienestar de una deidad. Una manera de propiciar, de propiciación o de expiación, o algo para procurar la expiación, el sitio de propiciación. Como se ve, Lutero tiene algo que ver con este. Como ellos dicen, la diferencia en el punto de vista cristiano es que Dios toma la iniciativa. Este es algo bien diferente que en el contexto greco-romano. ¿Y dónde está? Ahí está. Voy a ir a un contexto más amplio. Y en el contexto más amplio dice propiciación. Por eso hay esta controversia que existe ahí. Pero la manera es esta: a quien nosotros colocamos como propiciación. Es lo que el texto dice. ¿Qué dice el texto? ¿Quién lo puso? Esta es la diferencia. Porque en el mundo greco-romano fueron los hombres, los seres humanos, haciendo algún sacrificio para ganar ventaja con los dioses, para practicar a su ira. Pero en este caso es Dios mismo. Pues si es Dios mismo, ¿va a ser aceptable o no? Claro que sí. Dios mismo lo va a hacer. Por eso Pablo enfoca sobre este: a quien Dios puso como propiciación e expiación por medio de la fe en su sangre. Es decir, y nosotros somos involucrados en lo que Dios hizo por medio de la fe o fidelidad, porque en el Imperio Romano siempre la fe implica fidelidad. No se puede hablar de fe sin fidelidad. Fíjense en cuanto a los pactos del Antiguo Testamento. ¿Qué sería la fe? Creencia en asuntos intelectuales o fidelidad al pacto. Fidelidad al pacto. Yo creo que hemos hecho un error gravísimo en colocarlo solamente como cosa intelectual. Aun Santiago habla en contra de este tipo de definición de fe, que no puede ser solamente un entendimiento intelectual. Tiene que ser fidelidad en este sentido, porque si es una relación
La relación se basa más que todo en la fidelidad. Yo puedo darles un ejemplo con mi esposa. Ella me vino un día diciéndome, yo leí un artículo y para el bienestar de un ser humano debe tener un abrazo que dura 20 segundos todos los días. Y este es una garantía de un mejor bienestar en la vida de la persona. Entonces, como un buen marido, yo dije a ella, sí, acércate a ti. Lo haré. Lo abracé y comencé a contar. 1, 2, 3. Y ella me dijo, no, este no cuenta, este no es un abrazo, ese es solamente un requisito llenado. Ella pues me castigó un poco, pero no vamos allá, ¿verdad? Pero en este sentido, debemos darnos cuenta de que es fidelidad. Lo que ella buscaba no fue cumplir solamente con la idea, sino cumplir con la esencia, es decir, la fidelidad en sí. Y no solamente decir, sí, lo entiendo. 1, 2, 3, no, este no vale. Este es el conocimiento intelectual solamente. La relación requiere la carencia, requiere el toque personal. Y así es con el pacto con Dios. Por eso decimos que la salvación tiene que ser personal. Porque si no es un pacto con Dios en forma personal, como pacto. Si no es personal, en verdad no es bíblico. Porque así es el pacto. Entonces Dios mismo lo hace. Y nosotros nos integramos por fe en su sangre, es decir, por fe en decir, y claro, fue aceptable a Dios. Es decir, el sacrificio fue aceptable a Dios. Él mismo lo hizo, Él lo aceptó, y confío yo de que Dios ha hecho todo lo necesario para mi perdón. Entonces mi confianza está ahí en Dios y lo que Él ha hecho, y no en mi fe. Mi fe nunca es suficiente como base para una relación correcta con Dios. Mi fe en Dios es suficiente, porque Él es suficiente para garantizar la relación. Pero no es mi fe en sí. Yo no puedo tener confianza en mi fe. Yo puedo tener confianza en Dios. Mi fe es mi manera de mostrar mi confianza, pero no reemplaza el papel de Dios de ninguna manera. Okay. Por eso algunos dicen, yo quiero más fe, más fe, más fe. Yo quiero más fe, Dios, para que yo hago más fe, Dios. Y es algo absurdo. Yo quiero entender a mi Dios más y tener más confianza en Él. Yo quiero caminar de una manera más fiel a Él. Si camino yo de una manera más fiel a Él, tendré más fe. Porque la fidelidad es la marca de una fe verdadera. Okay. Para manifestar su justicia, es decir, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, pero Él puede haberlos pasado por alto porque Él mismo iba a hacer lo necesario para tratar con los pecados. Él es justo porque Él sabía que Él mismo iba a resolver el problema. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, lo hizo en la persona de Jesucristo. Fue manifestado a nosotros, es justicia de Dios. Él hizo todo lo necesario. Él mismo, como dice Hebreos, es el sacrificio perfecto. Entonces somos totalmente limpios delante de Dios a base de nuestra fidelidad a Jesucristo, debido a lo que Él mismo hizo. Y que a fin de que Él sea el justo, porque Él lo hizo, y Él que justifica, porque Él lo hizo, al que es de la fe de Jesús. Y esta parte final es un poco discutido. Y justificando, Él, quien fue justo, fue fiel, y entonces puede ser traducido de ambas maneras. Y
Por ejemplo, el erudito N.T. Wright, Thomas Wright, de Inglaterra. Él escribe sobre este y ha escogido la opción de que aquí y también ahí arriba vamos a ver dónde está. Sí. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo o de Jesucristo. ¿Cuál es? ¿Cómo se lee en español? En Jesucristo. Y esta es la traducción tradicional. Pero la verdad es que el griego no lo aclara. El griego puede ser en algún sentido aún más mejor entendido como de Jesucristo. Ay, ¿qué cosa sería esta? Entonces, en este sentido, sería de que somos justificados por medio de la fe de Jesucristo. La idea de Tom Wright es es que, como yo dije el otro día, los judíos pensaban que si todo Israel guardaba ¿cuánto de la ley? Toda la ley, ¿por cuánto tiempo? Un solo día vendría el Mesías. Pero por el otro lado, tenemos un Mesías quien guardó ¿cuánto de la ley? Toda la ley por toda una vida. Entonces somos salvos debido a la fidelidad total de Jesucristo. Es el punto de vista de Él. Hay una lucha todavía sobre no se ha resuelto a nivel de los eruditos. No estoy yo totalmente convencido de que sea fe de Jesucristo, pero entiendo que por el otro lado no estoy totalmente convencido de que sea fe en Jesucristo. Estoy yo en medio de estos dos todavía, porque hay puntos fuertes de ambos lados. La verdad es, la salvación no viene debido a mi fidelidad a Dios, viene debido a la fidelidad de Jesucristo a Dios. Entonces hay verdad teológica ahí, no hay duda de esto. Este es exactamente lo que enseñamos. La fidelidad de Jesucristo es la base de mi salvación. Si Él no hubiera sido fiel, no tendría yo la salvación, porque Él habría cometido algún pecado y yo no sé lo que habría ocurrido en la persona de Dios con esta ruptura dentro de sí mismo. Gracias a Dios no ocurrió. Pero de todas maneras, la fidelidad de Jesucristo es la base de mi salvación, porque Él fue totalmente fiel a Dios. Por eso no hay salvación fuera de Jesucristo. Solamente Él ha sido fiel 100% de su tiempo aquí en esta tierra. Y claro, para siempre es fiel, pero solamente Él. Por el otro lado, la respuesta mía a la fidelidad de Él y la oferta de Dios con el pacto que Él me ofrece es que yo hago la decisión de que yo voy a ser fiel a Jesucristo. Yo voy a caminar en pos de Jesucristo. Yo quiero ser como Jesucristo, porque en esta vida ningún ser humano ha sido en la imagen y semejanza de Dios como vemos en Jesucristo. Él lo hizo en forma perfecta. Este es el modelo para un ser humano. Debemos de ser lo más como Jesucristo posible, porque Él demostró la gloria de Dios 100% del tiempo. Ahí vemos un ser humano en la forma que Dios intentó desde el principio. Por eso Él es mi meta. Como Pablo dice, yo anhelo a ser más y más como Él. Entonces yo debo tener fe, una decisión de decir, yo voy a ser lo más fiel posible a Jesucristo, porque Dios se reveló en toda su plenitud. Yo no puedo entender más de Dios de lo que veo en Jesucristo, y yo voy a entregarme a Él para que Él guíe mi vida. Y en este sentido, ambos sentidos caben en el texto y estoy yo entre los dos. No voy a decirles que lo tengo yo adivinado cuando en verdad no lo tengo. Okay. ¿Dónde pues está la jactancia que de excluir?
¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y va para atrás. La circuncisión del corazón es lo que cuenta delante de Dios. Es justificado por la fe, no por ser judío, no por ser nacido en un hogar cristiano, no por nacer en un hogar bautista, sino por la fe. Mis hijos, gracias a Dios, ambos son bien comprometidos con el Señor, pero tuvieron que hacer su propia decisión. Al criar en mi hogar, con el ambiente cristiano y todo, no fue garantía de que ellos sean cristianos. Fue mi deseo, fue mi oración. Tuve el placer de bautizar a los dos. El uno es ministro a los jóvenes en una iglesia, en mi iglesia. Y el otro trabaja en forma dura en la iglesia. Su esposa enseña en una clase de niños. Entonces ahí estamos. Pero fue por causa de la decisión de ellos. Y por eso la herencia vale un montón en nuestra vida, pero no reemplaza el compromiso personal con el Señor. Ok. El hombre es justificado por la fe sin la ley de los hombres. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también Dios de los gentiles? Si Él es el único Dios, ¿es Dios de quiénes? De todos, de todos. Lógicamente, Pablo nos tiene pues agarrado y ahí estamos y no podemos decir nada más que, claro que sí, es Dios de todos. Entonces él sigue con su argumento, porque Dios es uno. La base del judaísmo, el monoteísmo, es la lucha central en el ministerio de Pablo en algún sentido, y especialmente después. El judaísmo no tiene ningún problema con el Espíritu Santo, ya está en el Antiguo Testamento el Espíritu. No es la lucha para decir que el Espíritu Santo es el Espíritu, aún al decir Espíritu Santo, es decir, Espíritu del Santo, de Dios. Es una manera de evitar el uso del nombre de Dios, como un buen judío haría. Y entonces el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios ya está en el Antiguo Testamento, no hay duda. Entonces este no fue un problema para los judíos cristianos. Pero que un hombre sea Dios encarnado, ya este es un golpe a la cabeza. ¿Cómo se puede figurar que Jesús sea Dios encarnado? Y este requiere tiempo, pero esta es la lucha. Y dura aún por unos siglos más. No se resuelve en forma total, sino hasta los concilios de la iglesia, pero yo creo la solución básica ya está en el Nuevo Testamento. Es decir, no hubo un consenso, quizás de parte de todos en la iglesia, de cómo verbalizar, cómo decir estas cosas, pero por el otro lado, la base ya está en el Nuevo Testamento. ¿Cómo se puede decir que Jesús es hijo de Dios si hay un solo Dios? Y la manera es que Él es Dios encarnado. Él es el mismo Dios viniendo a nosotros. No somos modalistas en el sentido de que no creemos en un Dios quien fue Padre, luego fue Hijo, luego fue Espíritu. El modalismo fue denunciado en el segundo siglo. Tampoco somos patripasionistas. El Padre no es el Hijo en este sentido, el Dios último. Pero hay unidad también, pero no debemos confundir lo distinto de cada uno. Pero por el otro lado, Dios es un Dios tan grande que como creador, quien va más allá aún del tiempo, de todo lo que entendemos del universo, lo más extenso que sea con universos de universos. Dios es más allá de todo. Dios Padre es el creador de todo. Creador de todo. Pero Dios entra en su propia creación
en forma que no vemos, pero Él está aquí con su presencia y obra dentro de su propia creación, dentro aún de la vida de los seres humanos. Es una maravilla, no entendemos por qué Dios lo ha decidido hacerlo así, pero Él manda su propia presencia aquí dentro de su creación, como el Espíritu Santo. Y no vemos la presencia, pero sentimos la presencia. No vemos la presencia en sí, pero vemos los resultados de la presencia del Espíritu Santo, como el viento en Juan capítulo 3. Pero el Espíritu Santo, es decir, la presencia de Dios está en este mundo en una forma invisible, pero indudable. El Espíritu Santo. Pero una vez Dios decidió venir acá como parte de su creación. Dios Padre es más allá de la creación. El Espíritu Santo entra en la creación, obra en la creación, tiene impacto en la creación, pero una vez Él entró como parte de su propia creación. Y esta es la encarnación. Un solo Dios. Si uno niega el monoteísmo, está fuera del cristianismo. Porque la base nuestra es el monoteísmo. Entonces debemos guardar con todo el corazón. En este sentido, Pablo nunca quiere negar el monoteísmo. Por eso él dice, Dios es uno. Entró en la creación como parte de su creación, como revelación, para enseñarnos, y luego murió por nosotros. Resucitado, volvió al Dios Padre, pero nunca pierda la experiencia, la identificación para con nosotros. Por eso decimos es algo permanente con Dios la Trinidad. No sabemos mucho de la persona de Dios, no podemos decir mucho de Él, porque es más allá aún de nuestra habilidad de hablar mucho de cómo es Él, cómo funciona, cómo parece, cosas así. Pero sabemos lo necesario para entender cómo debemos de vivir, cómo Él ha obrado en este mundo. Y Él entiende cómo somos nosotros, porque Él pasó el tiempo aquí. Por eso decimos que la cima de la revelación llegó en Jesucristo. Porque Dios es uno. No debemos pasar por alto del monoteísmo con esto. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego por la fe validamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Obras de la ley, dice él aquí, no, la ley. Y en cuanto a la ley, el Torah, no hay ningún problema. Pero obras de la ley no somos justificados por la fe. ¿Los judíos son justificados por ser judíos? No, son justificados por la fe. Y por la fe en ambos casos. Entonces, esta es la base de su teología. Y ahora él debe ir a Abraham, porque ahí está pues el comienzo para el judaísmo. Entonces, vamos al capítulo 4, pero vamos a pararnos un momentito por si acaso de que con el capítulo 3 tengan preguntas antes de seguir. ¿Sí? Usted mencionó dos posiciones erróneas que se tomaron en el siglo I. La primera fue el modalismo y la segunda fue Patripasionismo. Estos son más que todo del segundo siglo, ambos. El modalismo es que él llegó en esta manera, luego esta manera, luego esta manera. Son tres modos de existencia de Dios. El patripasionismo puede decir que fue el Padre quien sufrió en la cruz. Es decir, elimina la diferencia entre Hijo y Padre. No debemos negar la diferencia porque es una revelación clave en cuanto a Dios. Él siempre entiende cómo somos nosotros. Entonces el patripasionismo fue también denunciado. Algunos opinan que Bultmann ha llegado casi al punto del patripasionismo. Bultmann, un alemán teólogo, Jürgen Bultmann, el Dios crucificado,
es el libro. Se ha traducido al español porque yo lo usé allá en Colombia en una clase de cristología. Pero de todas maneras, es el Dios crucificado, no hay problema con esto, pero no debemos confundir padre e hijo. Entonces algunos opinan que por lo menos está muy cerca este error. Bien. Puedo decir más, pero ya tiempo corto. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Y entonces, ¿de qué habla él en cuanto a Abraham? Porque, ¿qué dice la Escritura? Creó Abraham a Dios, le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda, más al quien que no obra, sino cree que en aquel que justifica al impío, su fe le es contada como por justicia. Entonces, Abraham, ¿qué es la obra que refiere él? La circuncisión. Entonces vemos de nuevo la definición de las obras de la ley. En este caso es algo muy obvio. Para Abraham, Génesis 17 fue circuncisión, marca del pacto. Génesis 15, donde cita Pablo este versículo, no hay circuncisión todavía. Entonces es justificado por la fe solamente. Entonces él va a Génesis 15, que es anterior, entonces tiene más fuerza para el sujeto general. Esta es la lógica de Pablo. Que de David, como también, porque son personas claves, ¿verdad? Piense en la genealogía de Mateo. ¿Quiénes son los claves? Abraham, comienza con Abraham porque él debe ser anunciado como rey de los judíos. Entonces comienza con Abraham, el comienzo del pueblo judío, y él enfoca sobre David porque es el rey. Por eso Pablo también tiene el mismo enfoque, Abraham y David aquí, porque son los dos claves para el judaísmo. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, ¿y qué dice? Alguien léenos estos dos versículos 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Entonces, ¿qué menciona David en este pasaje? Algo en cuanto a, sí, viene de Salmos. Él menciona algo de obras de la ley. No, es solamente perdón, ¿verdad? Y entonces, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión, también para los de la incircuncisión. Como él no lo menciona, Pablo dice la aplicación puede ir a todos, porque todos buscan perdón de pecados. Y entonces este se aplica a todos, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Entonces obviamente antes de pasar por la circuncisión, entonces se aplica a todos. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces las obras de la ley no eran necesarias para la justicia de Dios. En el caso de Abraham, recibió la circuncisión como la sustancia, no, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados. Este tiene que venir de Génesis 15, porque Pablo no tiene buena base en Génesis 17 para este dicho, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, Génesis 17. Y entonces ya tenemos ambos pasajes, 15, 17.
para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces él dice, circuncisión, pero ellos también deben darse cuenta de Génesis 15, porque la base para el pacto fue la fe de Abraham. Pues intercambio de una promesa de fidelidad que le fue contada como justicia. Entonces, aún en el pacto de la circuncisión, la base siempre fue fidelidad a Dios. Siempre ha sido la manera, la fe, decimos nosotros. Este es el argumento de Pablo. Él sigue con alguien léanos de 13 a 15. Por la ley era Abraham, su descendencia pertenece a que sería un heredero inmundo, no por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y entrar a la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay. Y ahora él pasa a decir no solamente obras de la ley, sino la ley, ¿verdad? Porque la ley fue dada a los judíos, donde él está hablando específicamente de los judíos, por la ley, porque no por la ley fue dada a Abraham o su descendencia, porque la ley viene después, en cuanto a la mayoría de pero fue por la justicia de la fe. Y entonces, si fue el caso de ellos, debe ser el caso para todos. Podemos decir más, pero yo veo que estamos más y más atrasados. Yo pensé que íbamos a estar ya en el capítulo 5. Vamos a ver. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa se firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, muchas naciones si quiere, delante de Dios, a quien creó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. Y luego tenemos el asunto de Sara, el nacimiento. Vamos a en un momentito. Entonces, fue por la fe con Abraham. ¿Cómo ocurre hoy día? ¿Cómo ocurrió antes de Abraham? ¿Cómo ocurre en sitios donde no han oído del nombre de Jesucristo? Porque tiene la revelación natural. Es difícil de entender, pero es posible que ellos lleguen a fe en Dios, el Dios verdadero, quien es el Dios que vemos en Jesucristo. Debemos explicarles más, porque siempre es mejor que ellos entiendan el mensaje. No es excusa, porque cómo van a creer en él de quien no han oído. Entonces debemos explicarles más, pero de todas maneras en toda la historia del mundo, el pasado, el presente, el futuro, siempre la relación con Dios se basa en la fe. Dios nunca ha tenido más de un plan para la salvación. Siempre ha sido así. Es algo clave, porque hay, por lo menos en mi país, varios que toman la idea de que Dios tuvo un plan, una dispensación, al decirlo así, con un plan antes de Noé, de Adán a Noé, otro plan de Noé, el plan de Adán, después de la caída fracasó, un plan con Noé, fracasó, el plan con Abraham, fracasó, el plan con Jesús, la iglesia ya sale, el plan de volver a los judíos de nuevo, y luego llegamos al fin. El problema con
es que contempla de que Dios ha tenido más de una manera de salvar a un ser humano durante la historia. Y lo que Pablo quiere decir, siempre ha sido igual. Para Noé fue igual. Para Adán, para recuperarse con Dios fue igual. Dios tuvo que pagar el precio. Un ser humano nunca puede, pues, justificarse delante de Dios. Hacer una propiciación de sí mismo suficiente para ganar esta bondad de Dios. Nunca lo podemos hacer. Siempre ha sido por medio de Dios mismo haciendo lo necesario para que renovamos este pacto con Él. Y supremamente Él lo hizo en la persona de Jesucristo. Este es donde lo vemos, en la cruz. Y Dios mismo lo hizo. Y en este sentido es la clave para nosotros en el entendimiento de la salvación. Y entonces las personas al venir a Dios, ¿qué es lo esencial? Al hablar a una persona quien quiere convertirse en cristiano, ¿qué es lo esencial? La verdad es que no deben convertirse en cristianos, ¿verdad? Deben, ¿qué? Hacer decisión de seguir a Jesucristo por la fe. Decir, como Jesús llama a los discípulos, ven en pos de mí. Que hagan una decisión que dice, Dios, yo creo que tú has hecho lo necesario para que yo tenga una relación contigo. Tú has pagado el precio de mis pecados y yo quiero hacer un compromiso de fidelidad contigo. Yo quiero tener fe en Jesucristo. Voy a seguir en pos de Jesucristo. Es cristiano debido a la decisión, pero la decisión no es que yo quiero ser cristiano. La decisión es que yo quiero seguir a Jesucristo. Amén. Y por eso nos confundimos. Porque un judío al seguir a Jesucristo, ¿qué debe de decidir? Jesús está aquí, ella trabaja con ellos. Y no deciden de ser cristianos, ¿verdad? En algún sentido. Van a aceptar a Jesús como su Mesías prometido. Sí. Y siguen como judíos, seguidores de Jesús, mesiánicos, es decir. Para nosotros es igual. Nos llamamos cristianos, pero hay, por ejemplo, ahora esta discusión en cuanto a los musulmanes que han salido de Islam y ya quieren seguir a Jesús, pero no quieren ser llamados cristianos. Porque este sería, pues, para ellos casi absurdo pensar en esto. Pero quieren seguir a Jesús. Hay un movimiento bien fuerte en Irán ahora entre los jóvenes. Y quieren seguir a Jesús. Pero no quieren ir a una iglesia cristiana en sí, tradicional como bautista, metodista, algo así. No quieren ser parte de la institución que llamamos cristiandad. Pero quieren ser seguidores de Cristo. No hay duda. ¿Qué cosa? Tienen que convertirse para que sean presbiterianos, bautistas, metodistas, católicos, o deben de hacer la decisión como en el tiempo de Pablo y decir, yo quiero seguir a Jesucristo como Él quien va a guiar mi vida. Él murió por mí, yo estoy convencido de esto, yo quiero este perdón de pecados en mi vida y yo quiero seguir a Jesucristo con mi vida. Es la decisión que vale, es la fidelidad, la decisión de fe que yo voy a seguir a Jesús. Por eso tantos tienen problemas en mirar a la salvación a través de los evangelios. Pero ahí está. Porque ¿qué es la salvación en los evangelios? Seguir en pos de Jesucristo. Es la salvación. Y algunos dicen, ¿cuándo hicieron los discípulos la decisión para que se conviertan en cristianos? Cuando comenzaron a seguir a Jesús. En una manera bien, claro, con fidelidad de que Dios está obrando en Jesús. Y yo voy a dar un compromiso de fidelidad a lo que Dios está haciendo en Jesucristo. Okay. Sí. ¿De qué forma la
aproximadamente Santiago, casi una década antes, nos da una interpretación diferente al tiempo y cumplimiento de la justicia de Dios en Abraham. Sí. Santiago, a mi parecer, está escribiendo bien temprano, antes de la entrada de los gentiles en la iglesia, porque no hay ninguna indicación de un no judío en la carta de Santiago. Y aún en el capítulo 2 dice que están reuniéndose en la sinagoga. Ay, qué cosa. Es una mala traducción que tenemos a veces de este versículo, pero es lo que el griego dice en Santiago 2. Yes. Pero mira aquí, versículo 2. Porque si en vuestra, ¿qué dice? Congregación. Fíjense en cuanto a la palabra. Si en vuestra congregación. Sinagoga. No es una congregación. Están en la sinagoga. Sí, claro. Estos son judíos. Y él está escribiendo, él dice al principio que está escribiendo a los judíos. Es lo que él mismo dice. Al pueblo de Israel, que están en la diáspora. Y entonces, pero fíjense aquí. Debemos poner sinagoga en vez de congregación. Sí, no es congregación, pero debemos entender bien la palabra allá. Sinagogen. Sinagoga. Están en la sinagoga. ¿Les parece como no judíos en la sinagoga? No, estos son cristianos judíos. Y por eso que ese problema es el mismo problema que confronta Pablo. Que es el problema de estos judíos. Ya cristianos, pero judíos. Es la religión popular. De tal manera que se piensan ser parte del pueblo de Dios por ser judío en vez de ser fiel a Dios. Es el mismo problema, pero aquí es solamente con judíos. Él no tiene el problema de Pablo en mostrar cómo los no judíos también pueden ser parte del pueblo de Dios. Este no es el asunto con Santiago. Son cristianos judíos. Y entonces el problema de ellos es decir, somos judíos, ya vamos a seguir a Jesús, pero tienen este tipo de fe, Él es el Mesías, pero no viven una vida fiel a Dios. Por eso Él dice, este tipo de fe, de solamente creencia y no fidelidad, no vale nada. Es la fidelidad con las obras que vale. En verdad, Santiago está muy de acuerdo con Pablo, pero hay que tener en cuenta su audiencia. Santiago no está hablando de los no judíos, solamente a los judíos. Y prácticamente está diciendo, pero los judíos verdaderos son los que no solamente dicen las cosas, sino los que hacen las cosas, que son fieles en su vida diaria. No son los que dicen que son bautistas, sino los que viven para Jesucristo. No son los que dicen que son cristianos, sino los que viven para Jesucristo. Entonces, él tiene el problema de la religión cultural dentro de su ambiente. Pero desde esta perspectiva, está totalmente de acuerdo con Pablo. Porque en verdad este es lo que Pablo dice en cuanto a los judíos. Los judíos verdaderos son los que obedecen. No son los que solamente tienen la marca en su carne. Son los que tienen circuncisión en el corazón. Son los que son fieles a Dios. Entonces Santiago está diciendo la misma cosa. Fe por ser judío no vale nada, porque deben ser fieles al pacto con Dios, que vemos en Jesucristo, en su plenitud. Sí, en el templo, en la sinagoga, con los otros judíos, eran considerados, aún el cristianismo fue considerado secta del judaísmo, por lo menos hasta el tiempo de Nerón. Por eso votan a todos los judíos en el tiempo de Claudio, debido a esta crisis con Crestas. Pero se consideran como secta de los judíos, porque casi todos son judíos al principio. Entonces, ¿cómo que no sean secta de los judíos? Todos son judíos prácticamente.
Pero en el momento de Nerón hay persecución no contra los judíos también, sino contra los cristianos. Por eso el libro de Hebreos dice, algunos quieren volver atrás hacia su judaísmo para buscar pues algún sitio de paz, de seguridad allá en su judaísmo. En vez de decir, somos cristianos judíos, cristianos, pero hay esta división entre especialmente cristianos gentiles y cristianos judíos que ocurre en ese entonces. ¿Qué? Sí, claro, sin duda. Por eso Pablo más tarde va a decir que aunque al principio la mayoría eran judíos, se ha disminuido. Y en verdad una parte de este es la misión de Pablo. Porque él causó una reacción bien fuerte en contra a los cristianos de parte de los judíos. Porque para ellos fue la destrucción del judaísmo, lo que Pablo hacía. Porque él está incluyendo a los no judíos en el judaísmo. Fíjense, ¿hasta cuándo? Porque al traer a una cantidad suficiente ya no van a ser judíos más. Es el temor hoy día en Israel. Si ellos tienen un montón de musulmanes viniendo, árabes, muchos son cristianos, hubo muchos en tiempos anteriores, no son tantos cristianos ahora. La mayoría de los cristianos han ido o han sido perseguidos de tal manera que ya no están. Pero si ellos tienen un montón de musulmanes ahí, van a perder control de su país como un país judío. Entonces tiene temor de este. La verdad es que muchos en Israel se han dado cuenta de este y ellos no quieren que los territorios palestinos sean parte de Israel de ninguna manera. Ellos no quieren esta cantidad de no judíos como ciudadanos. Tienen por ahí 23%, lo que la cifra que me dio nuestra guía la última vez allá. 25% de la población de Israel, ciudadanos, no son judíos. Árabes en su mayoría, casi todos. Entonces ellos no quieren 55%. Entonces ellos no quieren todos estos territorios palestinos como parte de su país. De ninguna manera, pero quieren paz. No quieren fusiles lanzados de ahí, cohetes lanzados de ahí, todos los días casi. No quieren este tampoco. Pero ellos quieren un país para ellos mismos, para que no sufran nada de nuevo, como el holocausto, y porque es la tierra prometida. Y ellos quieren estar en la tierra prometida a Abraham, y de ahí en adelante. Claro, es un desvío, pero es algo importante para ellos. Algo que me ayuda a hablar ahorita de musulmanes que están convirtiendo al... Sí, es un movimiento ganando más y más fuerza en varios países. Ellos rechazan totalmente ya a la hora de su conversión al Corán, que aceptan la Biblia. Sí, y hay variaciones sobre este. La mayoría salen del mosque, pero no todos. Algunos siguen asistiendo al mosque, pero sin creer en las cosas del mosque, pero como cosa social. Quizás para ellos el dicho es que es más semejante a la situación con la carne en 1 Corintios y Romanos. Que para ellos pues ir allá, ellos saben que Mahoma no fue un profeta de Dios y entonces pasan allá sabiendo que es falso, pero es una lucha para ellos, porque al no ir van a tener más persecución. Entonces es un asunto de discusión aún entre ellos mismos, si deben dejar de asistir totalmente o si pueden asistir a algunas cosas como algunos hacen. ¿Dónde deben quedarse en cuanto a esto? Pero en cuanto a pegarse a la Biblia, sí, sin duda lo hacen, en vez del Corán. Sí, este cambio sí hace. No es decir que no tienen copia del Corán, claro. Para conversar aún con los demás, tienen que tener copia del Corán. Sí. Ok.
esta es la situación, pues, de Pablo. Y ahora, entonces, la fe se ve con Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y él sigue en este rumbo para mostrarles que este no es una excepción, sino de que este es la regla que se ve a través de varios asuntos en el Antiguo Testamento. Entonces Pablo justifica su evangelio, que aún los no judíos pueden ser justificados por la fe. Y es la justificación de su evangelio aquí. Ninguna persona, yo creo, fuera de Pablo habría sido capaz de montar este argumento con tantos textos del Antiguo Testamento, un conocimiento tan íntimo del texto en sí. Y él declara en forma, para mí, que me convence, siempre ha sido el plan de Dios, que sea por la fe. Por eso los que tienen fe, judíos o no, pueden ser incluidos en el pueblo de Dios. Pero es algo impresionante lo que Pablo hace. Sí. Pablo no puede negar su trasfondo, porque fue dado por Dios. Pablo nunca deja de ser judío. A veces se comporta como un no judío para ganar a los no judíos, pero nunca deja de ser judío. No. Es convencido de su herencia como algo valioso, pero que él considera como nada en comparación a lo que él ganó en Cristo. Filipenses capítulo 3. Pero la herencia está, y él no quiere negar que él tiene esta herencia y que fue algo importante en su vida. Nunca habría llegado a este momento de ser un apóstol escribiendo tantas cartas sin tener este trasfondo. Entonces Dios usó su trasfondo. Yo creí en la iglesia episcopaliana, no llegué a tener fe en Cristo en esta iglesia, pero la iglesia tuvo un impacto bueno en mi vida. Yo no quiero rechazar el hecho de que Dios obraba en mi vida aún en ese entonces, en este contexto. La tendencia a veces es rechazar aún lo que Dios hizo en nuestro pasado. Yo recuerdo un hombre, y él fue alumno en el seminario en Colombia, y él no tenía un padre conocido. Él dijo, al llegar a Cristo, lo más importante para él fue de que al fin y al cabo él tuvo un padre celestial. Cambió toda su vida, pero sabe que aún él reconoció que hubo tiempos de mucha importancia en su vida, aún antes de venir a Cristo. Y en algún sentido, para él fue aún más importante la verdad de Dios Padre, debido a este trasfondo. No, Dios usa el trasfondo, y con Pablo fue así también. Okay. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Eso es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Es decir, creemos en Dios, el quien levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, resucitado para nuestra justificación. Es decir, él fue aceptado por Dios Padre. Claro que sí, como yo dije antes. La resurrección dice que sí, con poder. Okay. Ahí comienza el capítulo.